maleantes, qué ganas tenía de volveros a ver en un vídeo horizontal. Como sabéis, sigo lesionado y me complica un poquito la vida a la hora de grabar en este formato, ya que el manejo de la cámara, colocarla, poner las cosas en su sitio, me cuesta un poquito más. Pero como diría un amigo mío, aquí no hemos venido a contar penas. Y como no hemos tenido que reinventar un poquito, hemos pasado últimamente a grabar mucho vídeo vertical y están dando un resultado genial. Ya lo estáis viendo en redes sociales que hemos conseguido más de 20 millones de visualizaciones en apenas un par de meses y nos han disparado, por lo tanto, las ganas de trabajar con muchas marcas. Tal es el caso que una de las marcas pioneras y más importantes del mundo del grabado láser nos ha ofrecido enviarnos una máquina para que la pongamos a prueba, para que la usemos y veamos realmente lo que es capaz de hacer. Además, no nos han mandado la más grande gama, nos han mandado una gama intermedia, más económica, de 10 vatios de salida, y ya digo yo, a bote pronto, que debería valer para hacer la gran mayoría de las cosas que hacemos en el taller. No voy a entrar en mucho apartado técnico porque sé de sobra que si me pongo a deciros que tiene 10 vatios, que no sé qué, que no sé cuánto, pasáis para adelante el vídeo y no nos interesa a ninguno. En el momento que vayáis a comprarla, viene en el apartado de las características todo lo que trae. A grosso modo, lo que yo sí compraría sí o sí a la hora de hacerme de una máquina de este tipo es el sistema de aire. Y si tenéis piezas circulares o como en mi caso la tornería, el aparato que da vueltas y nos hace que grabe de forma circular. Ya veréis las locuras que vamos a hacer con el aparatito y con el láser. Eso sí, recordad que cuando estamos utilizando necesitamos darle un poquito de altura con las patitas que nos suministran. Y como va a ser un reto para mí montarla con la mano tal y como la tengo, vamos a ver cómo se hace y vamos a poner la voz on. Como siempre, recordad que hay un pequeño cambio de voz al pasar del micro inalámbrico al micro que tengo encima de sobremesa. No me ha sonado muy bien. Encima de la mesa. Casi, casi. Venga, sigue intentándolo. Bla 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 bla. En el escritorio. Ay, sí, muchachote. Venga, vamos al lío. Vamos a empezar desde cero y como siempre lo primero que tendremos que mirar es la preocupación que ha tenido la marca en su embalaje y en este caso os puedo asegurar que es realmente perfecto. Hasta el más mínimo detalle viene bien embalado y protegido. Y aquí veis en primer plano todas las piezas que trae para el montaje. Os aconsejo que si no estáis muy habituados a este tipo de máquinas que hagáis como yo. Ponerlas todas en una mesa y así poder dilucidar lo que tenemos que montar paso a paso siguiendo las instrucciones. Además, han tenido el pedazo de detalle de ponérnoslas en español. De todas formas, visualmente se podría realizar sin ningún problema. Además, voy a recalcar también que viene con todas las herramientas necesarias para su montaje, salvo unas pequeñas tijeras o herramientas de corte para cortar las bridas que nos suministran. No tendremos que forzar la máquina en ningún momento, ya que todo encaja a la perfección. Y los tornillos que necesitaremos vienen diferenciados por colores y por tamaños, y además a una escala 1:1, que si tenemos alguna duda con ponerlo simplemente encima de las instrucciones, veremos si es el tornillo correcto. Los tornillos los apretaremos bien, pero sin ejercer una fuerza excesiva. Vamos a pensar siempre que estamos atornillando a aluminio. El eje de transmisión, por llamarlo así, lleva en su parte izquierda una zona dentada que va a la correa y la otra que va al motor de arrastre. En este tendremos que poner un acople que engancha a la perfección y simplemente tendremos que apretar dos tornillitos una vez que lo hayamos introducido. La electrónica de la máquina también sencilla, lleva solo 4 enganches como que estáis viendo ahora mismo en la imagen, que además son todos de diferente tamaño y algunos diferenciados incluso por colores. Solo tendréis que preocuparos de ponerlos en la posición correcta. Este aparatito es el que nos permite meter el aire en la boquilla del láser y nos será de tremenda utilidad para el acabado final de las piezas que realicemos. Una vez que esté colocado, simplemente será enchufarlo a la red eléctrica y darle al botón de on. Tener cuidado de no dejarlo encendido, ya que es una máquina muy pequeñita y si lleva muchas horas de uso podría quemarse. Y estas son mis primeras pruebas que he realizado con una máquina láser en mi vida. Y os puedo asegurar que el funcionamiento es súper sencillo. He utilizado el propio programa de Xtool. Quizás se diga Xtool, Que para mí es una maravilla, ya que si no tenemos mucha idea de cómo se hacen este tipo de cosas, nos da parámetros definidos que van a funcionar súper bien en la mayoría de los materiales que utilicemos. Y aquí estáis viendo cómo he realizado los trabajos en madera y en cuero de primerísima calidad. También he probado en aluminio, que funciona súper guay, y vais a verlo en el siguiente vídeo, ya que lo estoy preparando para daros unas sorpresas que no os podéis perder. Por lo tanto, si no estás suscrito al canal, hazlo en este momento y así te avisará cuando suba el siguiente vídeo. Ah, y que se me olvidaba, he tardado tan solo 1 hora y cuarto en montar la máquina sin haber visto ningún vídeo antes.